Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Andrea y esto es un nuevo video. Si tu hobby es ver crimen real y no coleccionar tazas o correr, que quién sabe, eres una persona bastante versátil y haces ambas cosas, entonces estás en el canal correcto. Aquí intentamos hacer algunas investigaciones que con suerte nos llevan a tener respuestas de por qué la gente sigue haciendo este tipo de cosas y cree que se va a seguir saliendo con las suyas. Ahora sí, sin nada más que agregar, empezamos un nuevo video. Si es primera vez que ves este caso, aquí te voy a dejar un pequeño resumen, que este resumen va a tener, según el estado, lo que sucedió toda esa noche. En esta casa universitaria que les estoy mostrando en estos momentos vivían Bethany, quien vivía en el primer piso, Dylan y Zeina, quien vivían en el segundo piso, y Kaylee y Maddie, quien vivían en el tercer piso. De vez en cuando tenían al novio de Zeina, quien visitaba, llamado Ethan, y esta casa está ubicada además en Moscow, Idaho, la cual es una ciudad universitaria bastante conocida y bastante tranquila porque no suelen suceder cosas malas. Esta era una casa de fiesta donde se veía que se entraba y salía mucha gente, por lo cual no era muy poco común que las puertas estuvieran abiertas o que incluso muchas personas supieran la clave de esta casa. Hay videos anteriores donde incluso les mostraba que a veces habían fiestas donde ni siquiera las dueñas de la casa estaban allí. Les llamaban la policía porque hacían mucho ruido y al llegar ni siquiera una de ellas estaba presente. Con esto les quiero decir, era un lugar donde iban muchas personas y que era muy difícil de controlar quién entraba y quién salía, y además de esto, imagínate estar viviendo allí y escuchar algunos ruidos raros, todo parecería absolutamente normal. Lastimosamente, el 13 de noviembre del 2022, un monstruo estaría acechando esta casa para finalmente cometer su crimen. Esa noche, Maddie y Kaylee quien visitaba porque estaba ya de salida de mudarse de esa casa, regresaba a la ciudad a mostrar su camioneta nueva que se había comprado con tanto esfuerzo para finalmente irse a trabajar en otra ciudad. Estaba visitando a su amiga y decidieron salir a tomar en el Corner Club, que es un bar que está allá. Después de eso decidieron ir por comida a uno de estos locales que son carritos en la calle, y de ahí pidieron un Uber para llegar a su casa. Por otro lado, Ethan y Zeina habían salido esa noche a varias fiestas de la comunidad y regresaron también a casa, haciendo que todos estuvieran entre las 2 y 3 de la mañana ya en sus habitaciones a punto de descansar. Kaylee, por su lado, había realizado unas últimas llamadas, varias de estas a su exnovio, quien en ese momento no le contestó por cuestiones de la vida. Y por otro lado, Zeina todavía estaba despierta en su teléfono revisando sus redes sociales, y por lo que se sabe, lo último que estaba revisando era TikTok. Ella era la última que parecía estar despierta en la casa y por lo tanto decidió pedir un DoorDash para que le llevara algo de comer. Lastimosamente, esta noche, como les dije, alguien estaba cazándolas. Este alguien entra a la casa alrededor de las 4 y algo de la noche. Esta persona entra a la casa y lastimosamente va por una víctima, pero termina llevándose a 4 de ellas. Se cree que la víctima principal era Maddie, quien estaba durmiendo junto a Kaylee. Esto no detuvo al perpetuador del crimen, ya que atacó a Maddie y con la misma atacó a Kaylee, quien, por cierto, intentó defenderse y recibió además golpes que, si no hubiera sido por el cuchillo, realmente los golpes igualmente la hubieran desvivido. Digo esta palabra, sé que no está correcta, pero es mejor que decir la palabra que voy a tener que silenciar. Después de esto, se cree, según el estado, que Sana estaba saliendo a dejar su comida o probablemente viniendo de dejarla. Esto o subió porque escuchó los ruidos, no se sabe muy bien cuál es la explicación correcta, pero lo que se sabe es que fuera arriba o en el área del segundo piso, Brian y ella se encontraron, lo que hizo que Brian se fuera contra ella mientras que ella intentó huir hacia su cuarto. En este momento él también la desvive y después de esto él entra al cuarto de ella para conseguirse a Ethan, quien, según lo que se cree hasta ahora, estaba aún dormido. Quiero que sepan que estas personas estaban tomadas, así que seguramente no escuchó nada. Y en este momento este hombre decidió hacerle algunas excavaciones en las piernas a este chico.
se sabe si se asume en este momento, porque aún no se tiene tantos detalles, que era para que no se pudiera parar y se desviviera también por la cantidad de líquido rojo que iba a botar en ese momento. Así que luego de esto, de este exhaustivo, digamos, maratón que había hecho con 4 personas en menos de 20 minutos, decidió sentarse en una silla que tenía Sana en el cuarto. Esto ahora se sabe por qué. Salió por Dayline, que es un lugar de documentales donde han salido nueva información liqueada de todo este caso, que habían manchas de forma del cuerpo del perpetrador en la silla, para luego salir a caminar, para irse, cuando finalmente Dylan en este momento se despierta, abre la puerta. Ya ella se había despertado antes y había abierto la puerta, pero no había visto nada. Pero fue en el momento en donde, si viste anteriores videos, vas a entender cuando escuchó un hombre que decía: tranquila, voy a ayudarte. Seguramente era el perpetrador hablándole a Zeina. Y en este momento Dylan, cuando vuelve a abrir la puerta, ve a este hombre caminando con algo que parecía un objeto de aspiradora, era lo que ella creía que tenía en la mano, saliendo por la puerta que se deslizaba en el segundo piso. Después de esto se puede ver un Elantra blanco saliendo a todo lo que daba de esa urbanización, a tal punto que incluso el día de hoy el Estado nos está diciendo que casi lograba volcarse de la rapidez con la que iba. Si es primera vez que estás viendo este caso, seguramente si seguías viendo este video sin que yo hiciera esta pausa, te ibas a preguntar qué. Y es que no expliques cómo lo consiguieron. Y es que la manera en que consiguieron a Brian fue porque él dejó la funda del cuchillo en la escena del crimen, y allí se consiguió la única muestra de ADN que había en toda la escena. Esto es algo que también ha movido mucho en este caso, porque era casi imposible que una escena del crimen como esta no tuviera ningún tipo de ADN de nadie. También te quiero decir con esto que si no has escuchado sobre este caso, Brian estudió psicología y que estaba haciendo su doctorado en criminalística. Sabe perfectamente cómo evitar que su ADN quede en el crimen. Sin embargo, cometió este pequeño error y así fue como lo atraparon. Esto, la unión de su propio carro que estaba en la escena, y que aunque él fue muy cuidadoso en no dejar ningún tipo de ADN ni siquiera en la calle, porque utilizaba guantes para todo por si acaso lo estaban siguiendo, su familia no lo hizo. Así que la única manera en que lo pudieron comprobar fue utilizando ADN del padre. De esta manera llegó el resultado que este ADN con el ADN del papá era 99.999% el hijo varón del ADN que había rescatado la policía. Así fue como lo atraparon, y ahora sí, empezamos con la información que tenemos hoy en día. El resumen que tenemos al día de hoy, y al fin podemos decir que el perpetuador es Bryan Kohberger, porque el día del 2 de julio Bryan fue a presentarse a corte y se declaró culpable. ¿Por qué? Te estarás preguntando. Se declaró culpable porque lo es, se declaró culpable porque está evitando la pena de muerte. Aquí definitivamente todos tendrán su opinión. Realmente sabemos que la razón por la que seguramente en este momento está admitiendo el crimen es porque sabe que ya no hay muchas opciones, y es que Ann Taylor hizo muchísimo como una abogada defensora intentando que a Bryan no se le culpabilizara de este crimen. Intentó buscar opciones, intentó buscar otros perpetradores, intentó buscar alibis, pero ninguno fue aceptado por la corte. Así que a este punto creo que la única opción que tenían era ir a juicio, a ver si de casualidad los dados caían a su favor, o si simplemente sabían que la mejor opción era por lo menos poder quitar la pena de muerte para Bryan, lo cual terminaron aceptando. Si te interesa ver la manera en que se declaró culpable, es algo de lo que podemos hacer un directo y podemos hablar rápidamente sobre eso, porque quiero mostrarles varias cosas en un directo que hagamos. Solo déjenme aquí si quieren ver alguno y para qué fecha les gustaría. Y pues así les comento que a Bryan se le preguntó si estaba haciendo esto porque era culpable y porque lo había hecho, que si entendían que no iba a conseguir ningún beneficio, que no se le iba a prometer absolutamente nada que no fuera lo que habían quedado en el trato con los persecutores, y él aceptó que sí. Preguntaron si era que estaba aceptando que era culpable porque era culpable, y este hombre decía nuevamente sí.
Realmente lo que más impresionaba de ver a Brian diciendo esto es que no expresaba ningún tipo de emoción en su cara. Si tú piensas que una persona que es inocente se está declarando culpable por escapar la pena de muerte, verías más sentimiento que el que él mostró. Y además había algo en él que todo lo que respondía era como sí, 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 hasta que le preguntaron, tú le quitaste la vida a esta persona de manera maliciosa, lo planificaste y lo hiciste, y parecía que lo decía como con orgullo, como que sonaba más duro, como sonaba más fuerte y más directo al decir sí. Es una cosa que solo escuchando su voz dices, wow, este hombre sí lo hizo. Realmente, legalmente, ya podemos decir que lo hizo, porque lo acaba de aceptar. Esta confesión llegó gracias a un acuerdo entre el Estado y el demandado, quien es Brian. Con esto, Kohberger evita así la pena de muerte, pero esto es solo con el trato de aceptar las 4 cadenas perpetuas sin libertad condicional. No hay manera que él vuelva a apelar este caso. Además, está aceptando 10 años adicionales por el allanamiento de morada que se le colocó como crimen también. Aunque Kohberger se declarara culpable, tenemos que estar bastante claros que hasta este momento las pruebas que habían contra él eran bastante inculpatorias, empezando por el ADN que fue dejado en la funda del cuchillo. Ahora con esta historia, con este, digamos, relato de tiempo que nos acaba de dar el Estado, tiene más sentido si fue que a lo mejor Zeina hubiese interrumpido ese momento. Por lo tanto, ni se acordaría de la funda del cuchillo. Dejando a un lado el ADN que tenía esa funda del cuchillo, tenemos varias cámaras por las que fue grabado su carro esa noche, cómo estaba dando vueltas antes del crimen y luego del crimen, como paró por varios minutos, cosa que no había hecho en las anteriores 2 vueltas, y además de eso salió súper rápido en el momento en el que se cree que terminó de pasar el crimen. Además, una de estas cámaras también tomó el ruido que se cree que era Zeina en el momento en que la estaba atacando a ella, lo cual es totalmente loco de pensar que el video, la cámara que habíamos escuchado hace mucho tiempo era real. Ese sonido que escuchamos de Zeina probablemente fuera ella. Todo esto ha traído bastante alivio y por otro lado ha traído bastante molestia, y es que las familias actualmente se dividen a la mitad. Tenemos la familia de Ethan y la familia de Maddie, quienes se sienten aliviados con esta nueva solución que se encontró a último momento, donde Brian se está declarando culpable, porque así no van a tener que ir, digamos, a juicio, no van a tener que alargar esto por años y años más que podría tardar, sino que ya tienen una respuesta y sienten que con esto pueden cerrar este capítulo de sus vidas y simplemente tratar de enaltecer el nombre de sus hijos y no de lastimosamente el asesino que se los llevó. Por otro lado, la familia Goncalves, quienes son los padres de Kaylee, y la familia de Zeina, quien es su tía, por lo menos hasta ahora solo he escuchado hablar de su tía, han salido a decir abiertamente que no estaban de acuerdo con este acuerdo, valga la redundancia, porque no les parecía que fuera suficiente castigo para Brian. Y esto es algo de lo que vamos a hablar más adelante, porque la logística de lo que se sabe de esa cárcel, he escuchado 2 versiones totalmente diferentes y ustedes me van a dejar saber si ustedes creen que esto es suficiente castigo. Además, les quiero avisar que con todo este trato al que se llegó, ni siquiera el Estado pidió algo mínimo de que él explique por qué lo hizo ni cómo lo hizo. Sabemos, o hasta ahora pude averiguar, que ellos realmente no pueden obligarlo a él a dar un motivo del por qué, pero sí podían intentar acordar que por lo menos diera el arma o que les diera la ubicación donde la lanzó o que además les diera el cómo lo hizo, cómo lo planificó, y parece que por ahora nada de eso está en el trato, así que ya él se declaró culpable y el 23 de julio tendremos las declaraciones donde finalmente Brian tendrá la oportunidad de hablar, dirigirse al público, a las familias y a la corte, y por otro lado las familias se podrán dirigir hacia Brian dando un statement de su preferencia hacia la corte, hacia el público y hacia Brian Kohberger. Por su parte, la familia Goncalves
hasta ahora está diciendo que no va a ir a este momento porque es un circo, que realmente ellos no están de acuerdo cómo se manejaron las cosas, que utilizaron, según estas son sus palabras, utilizaron el nombre de su hija y que no están de acuerdo cómo se hicieron las cosas, así que no tienen nada que hablar con Brian ni dirigirse hacia él, mucho menos que en tal caso. Todo lo que ellos tienen que hacer para cambiar las cosas no se va a lograr en esa corte, sino fuera de ella, hablando con la prensa e intentando mantener, me imagino, el nombre de Kaylee en vida y poder cambiar algunas cosas que a lo mejor salieron mal en esta situación que ellos vivieron. Por lo menos hasta ahora eso es lo que el padre de Kaylee ha expresado. Ahora sí, en cuanto a la pena y la opción que se tomó y que hasta ahora es la fija, que es que Brian se declaró culpable y con esto tiene cadena perpetua. Sabemos que va a ir a la máxima prisión de seguridad de Idaho, la cual he escuchado dos cosas totalmente diferentes. Porque he escuchado que ahí se les da tablets, cosa que sabemos que, por ejemplo, Alex Murdaugh, otro de los casos que hemos hablado acá, hace poco se le liqueó una imagen, una selfie sin camisa de él en la prisión, y esta fue tomada a través de su tablet. Se sabe que va a tener tablet, que va a tener movie nights, que va a tener apoyo psicológico, que además se le va a respetar su comida vegana, porque es una persona vegana y se le va a seguir respetando. Va a tener 1 hora al día, si no estoy mal, para ejercitarse de cualquier manera que él prefiera, y va a tener acceso a libros y, hasta donde se sabe, incluso internet. Limitado, pero internet. Muchas personas consideran que esto no es un castigo. Y incluso el papá de Kaylee lo llama lo que sería un child care para adultos, o sea, un cuidado para niños para adultos, donde tiene cama, tiene comida y pues puede hacer todo lo que él quiera siempre y cuando sea vigilado. Por otro lado, hay muchas personas que han hablado sobre las precarias situaciones que hay en esa cárcel, donde supuestamente incluso hablaban de una celda que estaba llena de heces fecales. Entonces, hay dos vertientes totalmente diferentes sobre esta prisión. Realmente no creo que ninguna prisión sea un paraíso, pero para una persona como Brian, donde realmente creo que es psicópata y que ni él mismo entiende la gravedad de lo que hizo, o si lo entiende ni siquiera le importa, me cuesta ver que una prisión indefinida sea un buen castigo para él. Creo que mientras que esté ahí va a recibir cartas de personas que creen que él es inocente, va a recibir adulaciones de personas que por alguna razón les atrae este tipo de persona, y realmente solo va a buscar alimentar el hecho de contar su historia para que él sea el principal y no los chicos. Es algo fuerte y es algo en el que yo tengo ciertas, digamos, disyuntivas, porque para mí es importante entender cómo hay personas que piensan así y realmente ¿para qué les digo que no? Si yo tuviera la oportunidad de entrevistarlo, sería la primera en hacerlo. No por darle fama, sino porque realmente me causa curiosidad entender cómo hay personas que piensan así. Y creo que si ustedes pudieran verlo, también estarían intrigados. Así que no nos mintamos, realmente sí nos llama la atención esas cosas, pero al mismo tiempo es como, ¿por qué estas personas logran vivir una vida donde tienen atenciones y donde sí, al final ellos terminan teniendo cierto poder al no dar la información? El 23 de julio sabremos si realmente Brian va a querer mantener esta información y jugar con el resto de la gente y de la familia dando información cuando a él le plazca, sabiendo que tiene el poder, aún estando desde la cárcel, o si al contrario, finalmente decidirá decir la verdad el día 23 con las declaraciones. También no me lo tomen a bien. Está Dennis Rader, creo que se llamaba, BTK. Él dio sus declaraciones y explicó absolutamente todo lo que hizo. Pero no porque quisiera ser buena persona, sino porque al contrario, lo hizo a través del sadismo, para ver cómo la familia y las personas que estaban ahí se retorcían del dolor y de la rabia mientras que él explicaba todo lo que hizo. Así que bueno, realmente no sabemos, realmente no sé qué esperar de Brian, no sé qué va a hacer. Quiero que me dejen su opinión de qué creen que va a pasar el 23 de julio. Obviamente les voy a traer la actualización ese día o al día siguiente, porque puede ser el 23 o el 24 cuando se termine de dar toda la información de las declaraciones. A lo mejor luego de esto finalmente empezarán a esclarecerse algunas cosas, porque empezará a salir información verídica del Estado directamente
explicando qué otras varias pruebas tenían en contra de Brian y seamos sinceros, realmente por la razón por la que al fin, después de ver tantas pruebas, seguramente del lado de la defensa decidieron declararse culpables. Lo que sacamos bueno de esto, Brian se supone que nunca va a ver la luz del día nuevamente. Además, sabemos que dentro de lo que cabe debería ser una prisión horrible donde el mismo Steve está pidiendo que por favor, si hay inmates ahí que tengan hijos de esa edad, que hagan algo, les den una bienvenida. Así que quién sabe, va a ser un muy mal lugar para Brian prestar. Pero bueno, lo que sí sabemos por seguro, que este hombre no va a tener posibilidad de salir nunca más, ni de apelar su caso nuevamente. Así que, por lo menos hasta ahora, lo que sabemos es que va a estar ahí de por vida. Creo que esto es todo por el video de hoy. No creo que haya nada más que yo pueda agregar. Mi opinión directa, ya ustedes la sabían. Yo estoy de acuerdo con la familia Goncalves. Cada quien como opina, que cree o que no cree, que castigo es suficiente. Al final la decisión ya fue tomada. Esperemos que este hombre realmente nunca más pueda ver la luz del día, porque da miedo pensar que una persona así pudiera salir algún día en la sociedad. Pero eso es todo. Esperemos que pronto hayan más respuestas y con esto les dejo finalmente el caso de Idaho. Próximamente, el 23 o el 24, les tendré un video con la nueva información que salga, y si próximamente tenemos muchísima más información que nos aclare este caso, vendré a contarles ahora sí, de nuevo, el caso de principio a fin. Espero que hasta ahora les haya gustado la manera en la que cubrí el caso. Espero que les haya gustado investigar conmigo. Espero que les haya gustado pelear conmigo, porque varios de ustedes lo hicieron. Pero bueno, Brian es culpable. Nada que hacer, chicos. Lamento si en algún momento me adelanté y tenía que respetar la presunción de inocencia, pero es que eran tantas pruebas abrumantes en contra de él que me costaba. Me costaba mucho respetar la presunción de inocencia. Pero bueno, si estabas en esos que peleaba en contra mío, dame ahorita una respuesta. ¿Sigues creyendo que es posible que no sea culpable? Dame tus razones. O si finalmente, ahora que él lo admite y que lo escuchas de su propia boca y además evalúas la manera en cómo lo dijo, crees que ahora sí es culpable definitivamente. Bueno, esto es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Y bueno, nada más que decir. Hace poco cumplió años Seina, y quería dejarles un pequeño video para que, de nuevo, no olvidemos a las víctimas, quienes son realmente las que deberían ser recordadas en todo este suceso. Hasta pronto y nos vemos en un próximo video. Chaito.